¿cómo hacer para conciliar una estructura edilicia, una estructura educativa que está sostenida en programas, que está sostenida en una cantidad de quehaceres diarios? No es fácil conciliar eso con abrirse al mundo y abrirse a otras personas que vienen a introducirse dentro de la educación formal. Cuando uno se abre, hay ganancias y hay pérdidas y hay temores y hay, por lo tanto, muchos rechazos, porque, digamos, uno, en general, lo que estamos más en esto, tendemos a ver las ganancias que tenemos al conectarnos al flujo de información. Vemos ahí la posibilidad de contacto, la apertura a redes sociales, la apertura a redes de conocimiento, la posibilidad de personalizar mucho más el aprendizaje. Esas son las ganancias, pero lo cierto es que las instituciones siguen funcionando, siguen estables, están hechas de ladrillos, tienen ventanas y puertas, y cuando uno introduce la educación informal, lo que hace es introducir e invadir ese territorio. Entonces, me parece que no es fácil poder conciliar la materialidad de las instituciones con la desmaterialización necesaria que implica el aprendizaje informal, el aprendizaje a través de redes, a través de la serendipia, a través de lo inesperado. Entonces ahí tenemos, ciertamente algunas dificultades, que lo que estamos realmente en la educación vemos que hay una cantidad de miedos, y son miedos que son entendibles, porque en general todo lo desconocido y la apertura implica desconocido e implica riesgos. Es muy difícil, sobre todo cuando estás hablando de trabajo con menores, porque una cosa que podemos pensar es, a nivel de la educación formal universitaria, estamos hablando de adultos, pero cuando estamos hablando de niños hay un doble riesgo, es decir, todo lo que ingresa también puede ser, mal visto, o puede ser perjudicial o potencialmente peligroso para los niños, y por lo tanto hay que responder a los padres, porque además de un lugar de educación, es un lugar formativo y es una institución que está al cuidado también de los niños. Entonces, son varios problemas que se suscitan a la hora de poder hacer un mix entre formal e informal. Lo que hay que hacer básicamente es correr el riesgo, y como yo decía anteriormente, correr el riesgo en cada nivel de la educación son riesgos diferentes, y el riesgo no es algo que esté dentro de las instituciones modernas. Las instituciones modernas lo que tratan es de minimizar los riesgos, y a la vez, lo que tratan es de manejar un cúmulo de información y que haya una transmisión bastante endogámica de esa comunicación y de ese conocimiento. Cuando uno se abre al mundo y se permite que ingresen otros elementos, ahí comienzan a cobrarse, puede haber varias víctimas de los que dirigen la institución, en la medida que el ingreso de eso, en vez de lograr una innovación, logre, por ejemplo, una desviación hacia lo que se conoce como comunicación o entretenimiento, que también dentro de la educación pareciera no formar parte del aprendizaje. O sea, hay un tiempo para el esparcimiento, que es el recreo, y hay un tiempo para la educación. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar dentro de una institución que hace pensables algunas cosas y otras cosas, por definición, las hace impensables? La innovación significa que lo impensable se vuelva tangible y realidad, ¿no? De alguna forma, una de las maneras de pensar la innovación puede ser esa. Entonces, ¿cómo hacer para que lo impensable entre en una institución que se encarga justamente de recortar las cosas para manejar algo que sea controlable? Ahí tenemos un problema estructural que se puede ver también en las propias edificaciones, en lo que es la estratificación, también por niveles, por aulas, por edades, ¿no? Toda una conformación que tiene que ver más con una sociedad moderna y que tiene poco que ver con todo lo que hoy podemos conocer como conectivismo o formas nuevas de aprendizaje, que están mucho más relacionadas con un flujo. Entonces, también hay que empezar a pensar ediliciamente, creo que no es un tema menor, ediliciamente lo que son las instituciones educativas.
Uruguay para mí es inevitable referirme a cualquier sistema de innovación, me es inevitable no referirme a lo que significa el Plan Ceibal, porque, digamos, si hay un sistema que es innovativo y que es justamente bastante atrevido en su manera de ser pensado, en su manera de ser abordado, es el Plan Ceibal. Y yo creo que es un gran ejemplo como para aprender, no solo nosotros, los uruguayos en particular, sino todo el mundo, de cuestiones que antes solo quedaban en el ámbito de la teoría, pero que en la medida que se empiezan a concretar dentro de un espacio físico y un espacio geográfico, y dentro de un país y dentro de un sistema educativo y político, uno empieza a aprender una cantidad de cosas. Algunos supuestos, por ejemplo, que me parece que ya no deberían como llevarse más adelante, es el pensamiento de que, bueno, que la mera introducción de tecnología de por sí va a generar innovación si no hay una apertura más global del sistema, si no hay una apertura de todos los estamentos del sistema, como señalaba anteriormente, para que esa innovación sea posible. O sea, la tecnología puede ser catalizadora y en ese sentido yo creo que ha habido movimientos que son interesantes y que seguramente yo creo que vamos a ver muchos resultados, no hoy, ni acá 5 años, ni en las próximas evaluaciones PISA, sino que vamos a ver los resultados quizás de acá a 10, 15 años, donde estos jóvenes, que podemos llamarlos o no nativos digitales, eso depende de las posturas personales de cada uno, vamos a ver qué habilidades van a estar desarrollando y que seguramente sean habilidades que no tengan mucho nexo en común con lo que son las habilidades de la escuela tradicional. Entonces ahí hay un problema bien interesante, que es todos de alguna forma tenemos la sensación de que se están desarrollando habilidades que son propias de este siglo XXI, pero que muchas de ellas quizás no podamos todavía ni siquiera describirlas, por más que apelemos a, yo qué sé, a lo que son las habilidades de Jenkins, por ejemplo, lo que él designa como habilidades para el siglo XXI, pero que yo creo que hay muchas otras que son difíciles de poder detectar realmente dentro del aula, y que no sé si los sistemas de evaluación actuales, por más afinados y aceitados que estén, lo puedan hacer. O sea, los sistemas actuales lo que hacen, van a evaluar no la innovación, van a evaluar, digamos, cuánto se ha avanzado en lo que es la educación tradicional. Entonces, yo creo que lo que tiene de notable el Plan Ceibal es el atrevimiento, que es parte, o sea, atrevimiento, riesgo, manejar el fracaso, porque ha habido la formación, la capacitación, por ejemplo, en la primera parte, yo no diría que fue exitosa, pero justamente poder manejarse con éxitos y fracasos es parte de lo que nosotros desde la teoría muchas veces pregonamos, es decir, poder aprender a funcionar a punto de partida de los fracasos, que es donde se aprende.